Queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista. Espero que ya tengan a mano todos sus materiales para el trabajo del día de hoy y que se pongan en un lugar cómodo para que podamos desarrollar con alegría y entusiasmo nuestras actividades de este día. Así que vamos a iniciar nuestra clase. Chicos y chicas, continuamos en el mes de la lectura. Leer para disfrutar, leer para aprender, leer para hacernos más inteligentes, leer para comprender mejor a los demás. Estas y muchas ventajas más nos proporciona la lectura. Espero que, como hablamos en nuestras clases anteriores, estén leyendo. Durante este mes de abril vamos a aumentar un poquito más el hábito de la lectura. Vamos a ponernos en contacto con los libros. Y en nuestra clase de hoy vamos a seguir desarrollando eso, porque en el día de hoy vamos a trabajar con el informe de lectura, que es aquello que hacemos luego de leer. Pero primero quiero que veamos cuál es nuestra intención, qué queremos lograr en el día de hoy con nuestra clase. En el día de hoy vamos a identificar los elementos que conforman el informe de lectura. Vamos a conocer su función, su estructura, valorando la importancia de la lectura por placer y no solo como un medio para adquirir informaciones o conocimientos de un tema determinado. Leer no es solo conocer, no es solo obtener información. Leer también nos puede divertir. Así que a través de la clase de hoy y cómo vamos a trabajar el informe de lectura, vamos a ir uniendo esos dos elementos, esos que nos aportan conocimiento, pero que a la vez nos dan placer, nos gratifican. Vamos a iniciar con la lectura de un fragmento de un cuento que hemos visto en otra ocasión. El cuento Los Amos, del profesor Juan Bosch. Así que acompáñenme a leer este fragmento de este cuento. Los Amos. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, don Pío lo llamó y le dijo que le iba a hacer un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla que le temblaba. Muchas gracias, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere y hasta hacerse una tisana de cabrita. Eso es bueno. Cristino se había quitado el sombrero. El pelo abundante, largo y negro le caía sobre el descueza. La barba escasa parecía ensuciarle el rostro de pómulos salientes. Cuando llegue a su casa, pónganse en cura, Cristino. Ah, sí, cómo no, don. Muchas gracias. Oyó responder. El sol hervía en cada diminuta hoja de la sabana, desde las lomas de Terrero hasta las de San Francisco, perdidas hacia el norte. Todo fulgía bajo el sol. Al borde de los potreros, bien lejos, habían dos vacas. Apenas se las distinguía, pero Cristino conocía una por una a todas las reses. Vea, don, dijo, aquella pinta que se aguaita ya debe haber parido anoche o por la mañana, porque no le veo barriga. Des una caminadita y me la arrea, Cristino, oyó decir a don Pío. Yo fuera a buscarla, pero me estoy sintiendo mal. ¿La calentura? Me está subiendo. Eso no hace. Ya usted está acostumbrado, Cristino. Vaya y tráigamela. Cristino se sujetaba el pecho con los dos brazos descarnados. Sentía que el frío iba dominándola. ¿Va a traérmela?, insistió la voz.
con todo ese sol y las piernas temblándole y los pies descalzos llenos de polvo. ¿Va a buscármela, Cristino? Tenía que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba más los brazos sobre el pecho. Vestía una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba. Chicos y chicas, ¿cómo creen ustedes que termina esta historia de Cristino y Don Pío? ¿Habrá Cristino ido a buscar esa res? Don Pío lo habrá pensado mejor viendo la condición de Cristino y le habrá dicho que no. Eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, vamos a trabajar sobre el informe de lectura. Vamos a ver qué es un informe de lectura. Informar. Primero vamos a partir de qué es informar. Informar es enterar, es dar una noticia, comunicar algo sobre alguien, sobre un hecho, un acontecimiento. Cuando informamos, damos a conocer las cosas. Partiendo de esto, vamos a ver qué es un informe de lectura. Como concepto, el informe de lectura es un reporte que se elabora después de leer un texto, demostrando que hemos comprendido ese texto o para que otras personas sientan interés por leer el texto original. Cuando hacemos un informe de lectura o un reporte de lectura, mostramos dos aspectos: que hemos comprendido ese texto que leímos y también motivamos a que otros se interesen por leer dicho texto. La función del informe de lectura. Vamos a partir de dos funciones fundamentales de un informe de lectura. La primera, que ya le hemos dicho, es informar de lo que trata el texto, presentando la información de ese texto base, como le llamamos, o texto original, fortaleciendo los conocimientos adquiridos durante la lectura. Eso que aprendimos durante la lectura del texto original lo vamos a plasmar de manera organizada en el reporte que vamos a escribir. La otra función que tiene el informe de lectura es que se realiza para que alguien que no ha leído ese texto o documento lo pueda conocer. Existen textos muy voluminosos, muy grandes, que a veces no podemos tener o no contamos con el tiempo para leerlos completos. Sin embargo, cuando vemos un informe de lectura del mismo, conocemos los aspectos más relevantes del texto original y eso nos motiva y nos da tiempo de luego leer el texto base o texto original. Esas son las funciones fundamentales de un informe de lectura. Ahora bien, todos los textos, ya lo hemos dicho antes, tienen una estructura, unas partes que lo conforman. Dentro del informe tenemos la presentación, el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esos son los elementos o estructura de un informe de lectura. Antes de detallar las partes de un informe de lectura, me gustaría presentarles una estrategia que nos va a servir en nuestro informe. La estrategia se llama paleta. Paleta, sí, como esas paletas de helado. Y consiste en tomar la hoja y escribir la palabra paleta en forma vertical, pero de abajo hacia arriba. Como vemos aquí, la vamos a ir organizando desde abajo hasta arriba. Paleta. Y en ella vamos a recoger datos importantes de nuestro texto original. Cuando hacemos la recolección de datos con esta estrategia, es menos probable que se nos olviden algunos datos. Escribimos nuestra palabra paleta y vamos a ir anotando de atrás hacia adelante. La primera A es referente al nombre del autor. Seguimos con el título, el editorial, el lugar donde fue escrito el texto, el año y la cantidad de páginas.
Con esta estrategia vamos a recoger los datos bibliográficos de ese texto original. Así que esa es una pinceladita para recoger esos datos y al momento de hacer nuestro reporte o informe de lectura, tenemos esos datos y se nos hace más fácil profundizar en el reporte. Ahora bien, chicos, vamos a trabajar la estructura de nuestro informe de lectura. ¿Qué cosas debe tener ese informe? Si un momento hablamos de la presentación. En esta parte nos presenta los datos de quién realiza el informe, es decir, cada uno de ustedes. La presentación debe aparecer el nombre de la institución, su centro educativo, la asignatura que los ha mandado, le ha pedido ese informe de lectura, el nombre del autor del informe de lectura. Aquí va el nombre de cada uno de ustedes, el nombre de su maestro, la fecha y el título del texto original, de cuál texto ustedes van a hacer ese reporte de lectura. Estos datos son los que conforman la presentación del informe de lectura. Luego de la presentación, ¿qué dijimos que seguía en la estructura? El título. El título es el nombre que damos al informe de lectura. En este debe resumirse en una frase el tema del texto o el análisis que estamos realizando. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es no confundir el título que damos a nuestro informe de lectura con el título del texto o del libro, la obra literaria que hemos leído. Una cosa es el título que ha puesto el autor a su obra y otra cosa es el título que nosotros le damos a nuestro informe de lectura. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos hacer ese título. No es una regla lo que les voy a mostrar ahora. Cada uno de ustedes, de acuerdo a su creatividad, puede crear el título para su informe. Solo algunos ejemplos sencillos. Uno de ellos que podemos utilizar, yo hice mi título utilizando el texto que leímos hace un momento, que fue el de los amos. Y coloqué en mi primer ejemplo, informe de lectura sobre los amos. Otra forma podría ser colocar el nombre del texto original y entre paréntesis colocar informe de lectura. Ustedes podrían ponerle análisis sociocultural del texto Los Amos. Dependiendo de lo que ustedes quieran enfocar en su informe, ustedes van a crear sus títulos, diferenciándolos siempre del nombre de la obra original. La introducción. Aquí ya pasamos a la parte estructural más detallada de la obra. En la introducción se expone en forma corta el objetivo particular del informe. Para eso utilizamos una oración tópica u oración principal, que sirve como base para el análisis de lo que se va a realizar, de la idea principal que se trató en ese texto que hemos leído original. Un ejemplo de una introducción sería: en el presente informe de lectura se realizará un análisis crítico sobre la lectura comprensiva del cuento del escritor dominicano Juan Bosch titulado Los Amos. En este informe también realizaremos un resumen del argumento del cuento y de ahí en adelante van a desarrollar su introducción. Eso es una breve pincelada, un breve ejemplo de cómo hacer una introducción para nuestro informe. Luego de la introducción tenemos el desarrollo del texto. En esta parte vamos a explicar los temas derivados de la idea principal o de la oración tópica que se planteó en la introducción. En el desarrollo aparecen datos como la estructura del texto original, el resumen del argumento de ese texto, los datos del autor, quien escribió el texto original, la relación de ese texto con otras obras del mismo autor. También dentro de ese desarrollo vamos a analizar los patrones socioculturales, es decir, las costumbres, el estilo de vida, los rasgos culturales de la época
en que se escribió ese documento original. Y finalmente, también vamos a analizar los valores presentes dentro de esa obra. Todos estos elementos van a estar dentro del desarrollo de nuestro informe de lectura. Cuando terminamos con el desarrollo de nuestro informe, pasamos a la conclusión. En la conclusión hacemos un cierre crítico sobre el tema presentado en la introducción a través del replanteamiento de esa oración tópica. Recuerden que cuando vimos la introducción nos decía que íbamos a plantear una oración tópica u oración principal. Aquí la replanteamos y hacemos un análisis crítico de eso y de cómo se utilizó para el desarrollo del informe. Chicos y chicas, hemos visto hasta el momento la estructura de un informe de lectura. Estoy segura que en más de una ocasión han tenido que realizar un informe, no solo en el área de lengua española. Los informes de lectura los podemos hacer en todas las áreas del conocimiento. Cada uno de sus maestros puede pedir un informe. La estructura no va a variar. Ahora bien, ¿qué es lo fundamental? Hacer una buena lectura del texto original. Hay otros elementos del informe de lectura que lo vamos a ir conociendo en el desarrollo de las clases subsiguientes. Ahora me gustaría dejarles una tarea. Así que tomen lápiz y papel para que anoten el siguiente enlace donde van a continuar con la lectura del texto que vimos al inicio. ¿Quieren saber cómo termina la historia de Cristino y Don Pío? Entonces vamos a buscar en el siguiente enlace esa historia. Vamos a leerla completa, no solo para saber qué pasó, sino porque esas actividades que vamos a desarrollar a lo largo de nuestras siguientes clases las vamos a hacer con este texto. Espero que en sus casas de alguna manera podamos entrar en contacto con este cuento, sea de forma digital o impreso en algún libro del profesor Juan Bosch. Vamos a buscar el cuento Los Amos, vamos a leerlo y vamos a trabajar en base a él. Y vamos finalmente en nuestra producción a hacer un informe de lectura sobre el mismo. Chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestras clases por el día de hoy. Espero que lo que hemos aprendido acerca del informe de lectura, su función, su estructura, lo podamos poner en práctica. Además de eso, vamos a continuar leyendo. Recuerden que la lectura nos inmuniza contra la ignorancia. Vacúnate leyendo un libro, de lo que prefieras. Cualquiera que sea tu preferencia lectora, vas a encontrar un libro para tu gusto. Nos vemos en una próxima clase, sin olvidar las medidas de prevención frente al COVID. ¿Recuerdas cuáles son? El distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla y el lavado frecuente de las manos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye.